Muy bien, mis queridos alumnos del segundo año A de la sección Mejor de todo el mundo. Vamos el día de hoy, imaginariamente, vamos a meternos los 23 integrantes que somos a la máquina del tiempo. Elevamos, ponemos las perillas, estamos manejándolo, ya estamos todos. A ver, métete rápido, Pierre. Apúrate, Yaneri. Hey, Iván, no te quedes. Ariana Chavarri, apúrate. Esos que están apagados su cámara también. Vamos, de una vez. Mario, ¿estás allí? No te vayas a quedar. Y todos nos metemos imaginariamente. Ya estamos los 24. ¿Qué dice la delegada? ¿Estamos los 24? Los 23. Alguien ha salido, ya ves. ¿Qué dice Ariana? ¿Ya estamos los 23? Sí, profesor. Imaginar. Entonces, listo. Vamos a trasladarnos imaginariamente. Ubicamos los tiempos 900, 800 años antes de Cristo. Programamos y nos vamos. Imaginariamente, ¿ya? Escucha, vamos a imaginarnos, pues. Eso estamos haciendo literatura. Así que por ahí no vale un pincha neumáticos, digan, no, profe, ¿qué cosa está haciendo? Estamos y nos vamos. Y llegamos a Grecia, Y vamos a ver, a estudiar a los literatos griegos. A ver, vamos entonces a través de estas diapositivas que les he preparado, vamos a conocer un poco la literatura griega. Ahí está, se alcanza a ver, ¿verdad? Muy bien, muy Sí, bien, profesor. muy bien. A través de estos gráficos vamos un poquito a ir conociendo a los griegos. Ya hemos visto el video, ya también tenemos una idea y vamos a trasladarnos. Por ejemplo, los griegos eran unos espléndidos navegantes. Ya ellos conocían la navegación. Y siempre en su navegación, en sus momentos que estaban en el mar y se ponían a descansar, se imaginaban, por ejemplo, seres alados, así como en los gráficos que se les presentaba, y siempre tenían que ver con el espacio. También las famosas guerras a través de la Ilíada y la Odisea, el gran Homero nos cuenta de cómo fueron las guerras en la antigua Grecia. Y aquí tenemos la presentación de estos griegos, cómo se enfrentaban entre sí. O cuando lloraban por sus muertos, pero aquí ya no lo vemos a través de gráficos, sino a través de la escultura. Esto fue hecho en la época de los griegos. Ahí está. Y aquí podemos resaltar algunas cosas. Por ejemplo, sus vasijas, ¿no? Cuando usted ve una vasija de esta forma, estos pertenecen a los griegos. Se les dicen vasijas helénicas o heleno. ¿Ya? Entonces, si tú ves en algún adorno de una casa, etcétera, yo tengo mis adornitos allí en la casa, en mi sala. Ahí tengo, por ejemplo, una vasija helénica. Claro, es una réplica, ¿no? Y ahí lo tengo como adorno. Entonces, ¿qué cosa podemos decir de la literatura griega, mis queridos alumnos? Comprende aquella literatura escrita en griego antiguo. Entonces nos quiere decir de que los griegos tuvieron una escritura y un idioma. Comparado, por ejemplo, con otras culturas, los griegos sí tenían escritura. Por eso que se mantuvo y se mantiene hasta nuestros días. Por eso que conocemos la obra de la Ilíada y la Odisea escrita por Homero. Imagínense. Desde los más antiguos vestigios escritos en idioma griego hasta el siglo IV antes de Cristo. Hasta el siglo IV antes de Cristo escribieron y hicieron literatura los griegos. Aquí, por ejemplo, ustedes ya con sus saberes previos que tienen, porque el año pasado hemos hablado, hemos conversado, ¿qué significa esto? A ver, alumnos, ¿qué significa o qué cosa es esto lo que estoy indicando con el cursor?
¿No se escucha? El caballo de Troya. El caballo de Troya. Esto de aquí, este relato, lo encontramos en la Ilíada. En la Ilíada. Por ejemplo, en Netflix hay una serie, si ustedes cuando tienen sus tiempos, este fin de semana, qué sé yo, hay una serie que se llama La caída de una ciudad. Troya, la caída de una ciudad. Es una serie de 10 o 12 capítulos, creo, espectacular, los he visto. Y allí usted va a conocer cómo fue el pensamiento y cómo fueron los griegos. Y allí específicamente te va a narrar la historia de esta guerra que vivieron los aqueos, ¿no? Los atenienses contra los troyanos, que duró 10 años esta guerra. Y solamente utilizando este caballo lograron ingresar. ¿Pero cómo? Eso lo vamos a estudiar en la próxima clase, ¿ya? Cuando hablemos de la Ilíada y la Odisea. Entonces, ¿qué cosa más podemos decir de Grecia? Decíamos o decimos también que una de las culturas que más ha influido en el mundo actual es sin duda la griega. ¿Por qué ha influido muchísimo en nuestra actual cultura? Porque Grecia fue la cuna de la civilización. Todo de lo que nosotros tenemos ahora en la actualidad, los griegos fueron los que crearon o inventaron. Ya les comenté hace un momento en el mundo de las matemáticas, en el mundo de la medicina. En el mundo de la medicina, ¿quién resalta? ¿Recuerdan a ese señor conocido como? A ver. Sinónimo de médico. Doctor. Doctor, no, doctores en general. Sinónimo de médico. Galeno. Muy bien, Gabriel, Galeno. ¿Y quién fue Galeno? Fue el primer médico griego. De ahí es que a los médicos también le dicen Galeno. Miren, ¿no? ¿Cómo? Desde tiempos los filósofos, ni qué decir, que ya hace un momento les había comentado. Por eso decimos, entre el 900 a 300 años antes de Cristo, por eso nuestra máquina lo hemos programado a los 800 años antes de Cristo y hemos llegado, estamos en Grecia. Después de su decadencia, o sea, después que cae Grecia, materialmente podría haber desaparecido, ¿no? Los hombres, sus formas, pero todos sus monumentos han quedado. Pero lo que sí definitivamente ha quedado, mis queridos alumnos, es el aspecto espiritual y artístico, el arte, la ciencia de Grecia, que ha permanecido y difundido a través de los años, en todos los órdenes del saber. O sea, si nosotros tenemos que hablar de filosofía, tenemos que ir a Grecia a estudiar. Si hablamos de literatura, tenemos que ir a Grecia. Si hablamos de oratoria, tenemos que ir. Si hablamos de las matemáticas, tenemos que ir a Grecia. Imagínense, porque ellos fueron los creadores y la influencia espiritual y artística permanece hasta nuestros días. Y si nosotros ingresamos un poco más a lo que es la literatura, aquí en este gráfico vemos, ¿no? Esto es ya mitología griega, cómo creaban. Pero también los griegos destacaron en todas las disciplinas, mis queridos alumnos, tanto científicas como literarias. En esta última sobresalieron casi en todos los géneros, o sea, en literatura hicieron todos los géneros. 3 principalmente. ¿Cuáles son esos géneros? A ver, mis queridos alumnos. Género literario. Los géneros literarios, ¿cuáles son? Narrativo, lírico, dramático. El narrativo lo dejamos. Los griegos solamente desarrollamos el épico, el otro, el segundo, ¿cuál es? El dramático. El dramático y el otro. Lírico. El lírico. Lírico. El lírico. 3 géneros literarios desarrollaron los griegos. El épico, el dramático, o sea, el teatro, y el lírico. Y ahí está
¿Cómo fueron las características? ¿O qué fue la característica de la literatura griega? Es la búsqueda de la belleza y la perfección. Aparte de bello, sus historias, aparte que eran bellos, también eran perfectos. Y en sus historias tenía que estar presente la armonía y el equilibrio. Y sin olvidarnos, por cierto, de los mitos. Los griegos fueron unos grandes creadores de la mitología. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado a los animales que los dioses griegos han creado. A ver, ¿cuáles recuerdan ustedes? Dragón. Muy bien. Dragón. Medusa. Claro. Medusa. Pero acá, por ejemplo, tenemos a este que lo estaba leyendo. Minotauro. El atroz Tifrón. Minotauro. Miren. ¿Quién es este animal, ser que crearon? Nada más que el gran o la gran, que acá lo tengo, convertido en la famosa hiedra o hidra. ¿Qué cosa era la hidra o hiedra? Una gran serpiente con muchas cabezas que los griegos habían creado. Y allí se enfrenta con otro ser mitológico, Hércules. Hércules. O de repente, aquí por ejemplo, tenemos la lucha de los griegos con los animales, las presentaciones, o esta historia, mírenme. ¿Quién cree que es este gigante? ¿Ya lo reconocieron? Con un solo ojo. Cíclope Clorifemo. Muy bien. Polifemo. Un cíclope. Ahí está el cíclope. Y a este, el líder de los cíclopes era Polifemo. Nada más que ni nada menos el hijo de Poseidón. Y ahí tiene su encuentro con Ulises, miren. Cuando quería él regresar. Y así, los grandes griegos, mis queridos alumnos, crearon la gran mitología griega. La gran mitología griega. Y ahí está. Y los griegos fueron ellos. El hombre como el centro del universo. Cuando decimos que el hombre es como el centro del universo, mis queridos alumnos, ¿dónde lo apreciamos eso? En las esculturas. Cuando hablamos del hombre es el hombre y mujer, ojo. Entonces los griegos al hombre lo utilizaban como el centro del universo. Por eso que Homero, cuando escribe sus obras, siempre hay personajes que resaltan. Siempre, tanto varones como mujeres. Por ejemplo, en la Ilíada, ¿quién fue Helena? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién fue Helena? Helena con H, ¿eh? Hija de Zeus. No. Princesa de Troya. Hija de Zeus. Muy bien. Princesa de Troya. Y según Homero, era la mujer más bella de todo Grecia. Por eso que se enloquece de su belleza el troyano el hermano de Héctor llamado París. Y ahí es donde él se enamora perdidamente, la rapta, y todo eso se inicia la guerra entre los troyanos y los atenienses o los aqueos o los griegos. Imagínense, ¿no? Y a los hombres, pues también resalta Homero cuando, por ejemplo, crea sus personajes. ¿Quién? El gran. ¿Quién sobresale en la Ilíada? Aparte de Odiseo, por cierto, o de Ulises. ¿El otro cómo se llama? El que tiene la única debilidad en su talón. Aquiles. Aquiles. Muy bien. Aquiles.
Aquiles, el gran guerrero que tenían los griegos, ¿no? Y que gracias a él matan al hijo del rey de Troya. Imagínense, o sea, es una historia, por eso siempre va a estar presente el hombre como el centro del universo en la obra de los griegos. Eso tenía las características de la literatura griega. La búsqueda de la belleza y la perfección, la armonía y el equilibrio, importancia de los mitos y el hombre como el centro del universo. Entonces, hace un momento les estaba buscando quiénes eran los culpables para que exista la literatura. Y justamente han sido estos dos señores, les presento. El gran Homero, que no es Homero Simpson, por si acaso, Homero con H, así, Homero, y el otro es el gran Hesiodo. Homero es un gran narrador. Él es escritor, el más grande de los épicos. Y el otro Hesiodo es un gran poeta, un poeta. A través de sus trabajos se van generando. Aquí uno más le vamos a agregar al gran, grábanse este nombre ya, al gran Sófocles, al gran Sófocles. Sófocles, ¿quién es? Sófocles viene a ser el padre del teatro, especialmente de la tragedia. Y cuando hablamos de la tragedia, ¿qué cosa está presente en la tragedia? Muerte. La muerte. Conflictos. Bien, los conflictos, muy bien. Y ahí vamos desarrollando entonces los géneros de la literatura griega. Los géneros de la literatura griega. Han sido 3. Y ahí está, les presento la primera, la épica. No dice narrativa todavía, porque la narrativa ha sido creada después. Primero fue épica. ¿Ya? Épica. Y en la épica, ¿qué cosa se narraba? Las guerras, los conflictos que tenían los hombres de ese entonces, los reinos. Y una de ellas es, pues, Troya y Grecia, ¿no? Y ahí está. Estos eran los famosos griegos, cómo se presentaban a la guerra. Cómo se presentaban a la guerra. Utilizaban mucho el escudo y mucho también la famosa lanza. Y por cierto, sus espadas, ¿no? Sus espadas, que eran... Pero por eso de ahí están luchando desnudos. No, esto es una representación, pero mayormente acá tienen sus ¿no? Pero acá, claro, no es que están totalmente desnudos, pero esto es una muestra, por cierto, es una pintura, una figura, una escultura, pintura diríamos, o una muestra en una pared, en un muro, la presentación de los hombres de los griegos. Pero ustedes ya han visto en el video de cómo más o menos se manifestaban los griegos. Aquí está, mis queridos alumnos. Ojalá algún día tengan la oportunidad de ir a Atenas, que es la capital de Grecia en la actualidad, y Grecia como tal, y esto es lo que nosotros, la clase pasada, hablábamos cuando hablábamos del género. ¿Del género qué? Del género del teatro, ¿no? El género dramático. Dramático. Esto era el famoso teatrón. Esto era el famoso teatrón. Esto era el proscenio, aquí se presentaban, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros hubiéramos querido desarrollar imaginariamente en la época griega un poco de declamación, acá lo parábamos a nuestro pie, aquí se presentaba, y aquí estaba el coro, y aquí estaba todo el público asistente, ¿no? Y así se presentaba. Pero mayormente esto era el teatro. El teatro, como ya hemos estudiado en la antigua Grecia, tenía sus características. El otro género, entonces, que han desarrollado los griegos ha sido el teatro. Aquí está. Este es el testigo. Esto está en las faldas del monte del Olimpo, que lo llamaban ellos. La parte superior está el Olimpo, ¿no? El Partenón, como le llamaban, el Olimpo, ¿no? Y ahí en las faldas está, en la actual está igualito, está ahí, está el gran teatrón, ¿no? Y el otro género que también han desarrollado
es la lírica. A ver si recuerdan ustedes del primer bimestre, ¿por qué se le llama género lírico? ¿Por la arpa? Esa arpa tiene un nombre. La lira. La lira, muy bien, la lira. Ahí está, miren, esta es la lira. Entonces, la lira, y estos son cuerdas, y emitían sonidos bonitos, hermosos. Entonces, la lira o la poesía anteriormente, mis queridos alumnos, en la época griega, eran cantadas. Eran cantadas. Después ya ahora son declamadas, ¿no? Entonces, aquí estas se emitían y se cantaban. Por eso viene el nombre de lírico, género lírico, por la lira, que es un instrumento que los antiguos griegos utilizaban al momento de cantar sus letras, ¿ya? Y tanto lo que un poquito nos interesa a nosotros es esto de aquí, que lo que tenemos. Miren, chicos, aquí tenemos los griegos cómo crearon. Este es el Olimpo, en lo que les hablaba, que está en la parte superior del monte del Olimpo. Han construido los griegos este espacio en donde creían ellos que allí llegaban los dioses. Allí llegaban los dioses griegos y tenían contacto. Y aquí están una serie de dioses. Aquí tenemos, por ejemplo, a Zeus, que es el dios máximo de los griegos. El dios del Olimpo, decían, ¿no? Y aquí están los otros dioses también. Y aquí tenemos, miren, ya con los nombres de algunos dioses. Por ejemplo, está Zeus, está Hera, está Deméter, está Hermes, está la gran Afrodita, Atenea, Ares, ¿no? Está Mestia, Hades, está Hefesto, Apolo, Dioniso. ¿Se acuerdan de Dioniso? A ver. ¿Quién se acuerda de Dioniso o Dionisio? Ahí ya están durmiéndose, creo. Alumnos, a ver, Dionisio o Dioniso, ¿era el dios del vino o el dios de las festividades? El teatro lo hacían en representación de este dios. Perfecto. Y ahí tenemos a los dioses que los griegos han creado dentro de su mitología. Bien. Bien, mis queridos alumnos, hasta esta parte habremos desarrollado lo que es la literatura griega. ¿Ya? La literatura griega. A ver, activen sus cámaras para poder seguir conversando. A ver, mis queridos alumnos, activen sus cámaras. Muy bien. Ahí está Iván y los demás también lo están haciendo. ¿Hasta allí alguna pregunta, mis queridos alumnos? ¿Algo que decirle? ¿Algo que de repente no quedó claro la idea? Todo claro. Entonces, si es así, voy a compartirles la tarea que tienen que hacer. Es una actividad en la que tenemos o tienen que ustedes desarrollar. Vamos al cubicol porque ya lo he colgado en el cubicol. ¿Ya? A ver, vamos al cubicol y les voy a manifestar más o menos cómo ustedes tienen que trabajar esta partecita que está en el cubicol. Bien, ponemos esto a este ladito y vamos a ubicar el aula. Segundo A. Muy bien, y aquí va a aparecer. Muy bien, alumnos. Aquí está la actividad que tienen que desarrollar. ¿Cómo y qué cosa van a hacer? Ojo, esta actividad me lo tienes que enviar a través del cubicol, de tareas de cubicol. Nada fuera de la fecha, ni que tu mamita ni tu papito llamen. ¿Ya? Tienes que hacer dentro de la fecha. A ver, por favor, díganme, ¿hasta qué fecha está? 27.
Hasta el 27, jueves 27, miren. Casi toda una semana tiene para trabajarlo. ¿Y qué cosa vas a trabajar? Está fácil, ¿eh? Está fácil. ¿Qué géneros literarios desarrollaron los griegos? Desarrolla tu respuesta. Entonces me vas a explicar el género, los géneros literarios que desarrollaron los griegos. Está fácil, más fácil que comerse una salchipapa. Número 2, haz un listado de los dioses griegos que participaron en la literatura mitológica griega. Acabo de mostrarte a los dioses que tenían los griegos, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa vas a hacer? Vas a enumerar. Pero ahora la diferencia es que le vas a agregar al costado qué dios y a quién representa. Ejemplo, Zeus, el dios máximo, el dios del Olimpo. Poseidón, el dios de las aguas y los mares. Y así sucesivamente a todos los dioses. ¿Ok? Eso referente a la segunda pregunta. La tercera, sí, mis queridos alumnitos, van a buscar un poquito de información en el internet, en Google, o si sabes, me lo resumes. ¿En qué consiste? Si conoces una leyenda o mito griego, resúmelo en 7 renglones. Ahí está. Solamente en 7 renglones. Profe, ¿lo puedo hacer en 6? Perfecto. ¿En 5? Perfecto. Pero no me haga más por razones de que tengo que revisar y leer tus historias. Imagínate si me haces una historia de 3, 4 páginas, wow, me quedo dormido y nunca termino. ¿Y los demás? Entonces, por eso que, mis queridos alumnos, es que tienes que desarrollar esta actividad. Esto me lo envías, por favor, dentro de la fecha que se está indicando en el cubículo. Hasta el 27, hasta las 11:59. Mira, de exacto, hoy a las 11:59 de la noche. ¿Te das cuenta? O sea, tienes bastante tiempo. Repito, no vayas a dejar de hacer, ojo, ya esto sí es calificación directa para el registro. Ojo, si no haces, ya vas teniendo una notita baja. A propósito de eso, la entrega de libretas no va a ser el día de hoy, sino el próximo viernes, por razones ya del colegio, se va a entregar a las libretas el próximo y ahí van a ver sus notitas, así que, por favor, mis queridos alumnos, tienen que cumplir esta tareita, como primera del segundo bimestre. ¿Te aclaró? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Muy bien. No, todo claro, profe. Hasta aquí será la grabación.